Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto el día de hoy estar compartiendo con ustedes algunas ideas relacionadas justamente con nuestro programa de Potencia. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de las habilidades interpersonales en la era digital. La inteligencia artificial llegó para quedarse, lo cual nos ofrece un panorama de prepararnos y alfabetizarnos digitalmente. Sin embargo, no es solo conocer este tipo de herramientas, de prompt, de actividades, aplicaciones de inteligencia artificial. También se trata de seguir fortaleciendo nuestras habilidades como seres humanos para poder distinguirnos y eventualmente utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y nuestras habilidades interpersonales para seguir avanzando en nuestras carreras. Soy Ludivina Herrera, rectora institucional de la Universidad Latinoamericana. Cuento con más de 25 años de experiencia profesional en diferentes niveles académicos, ya sea directivos o justamente académicos en diferentes instituciones de educación superior en este país. He sido rectora dentro del grupo Lotus Education de la Universidad Tres Culturas y ahora actualmente soy la rectora institucional de la Universidad Latinoamericana. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de tiempo para adentrarnos un poco más en estos temas. De entrada, esta parte es muy importante, ponernos y situarnos en dónde estamos parados. Y para esto les pido que a nivel personal piensen en estas 4 preguntas, que es ¿qué es lo que más disfruto hacer? ¿Qué son las situaciones o las cosas que hago mejor? ¿Qué se necesita actualmente en el mundo, en el contexto mundial, y qué me gustaría lograr en mi vida? Estos puntos de partida tienen que ver con situarte en el ser humano que eres. Y para esto es muy importante que busquemos, si es que no conocemos de esto, en desarrollar esta metodología, que es una metodología japonesa que se llama Ikigai. Es mucho pensar en busca de nuestro propósito. Es decir, lo que amas hacer en conjunto con para qué eres bueno, en conjunto con lo que necesita el mundo y finalmente por qué te pagarían por hacerlo. Ahí está el propósito de tu vida. Ese es el Ikigai. Y partiendo de esto es lo que te hace único con tus habilidades y con tus valores personales. Aquí un dato interesante para contextualizar es justamente un estudio en donde se dice que el 15% de las razones por las cuales tienes un trabajo, mantienes un trabajo y eres promovido en un trabajo están relacionadas con tus habilidades técnicas o con el conocimiento técnico. Pero el 85% depende de las habilidades que tengas para relacionarte con otros y el grado en que tú puedas conocer el comportamiento humano. Este es un estudio que hicieron las universidades de Harvard y Stanford en conjunto con The Carnegie Foundation. Vamos a situarnos en el momento histórico que vivimos. Ha habido a lo largo de toda la humanidad 5 eras. La era agrícola, que consta de más de 10,000 años antes de Cristo, la era industrial, que fueron 200 años, y en esta era industrial ha habido, se dice que ya 4 revoluciones industriales, y entre una y otra, de la primera a la segunda, pasaron 100 años, de la segunda a la tercera 50, de la tercera a la cuarta 30, y cada vez más los periodos son más cortos. La revolución tecnológica, que son los últimos 50 años, y la 4.0, que tiene que ver también con justamente la parte de esta transformación digital. Pero lo más importante es que hoy en día debemos estar muy situados en nuestro propósito, en quiénes somos y qué es lo que venimos a hacer aquí. Y eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones relacionadas con datos, de la parte de la inteligencia artificial, de la alfabetización digital, pero pensando mucho en cómo seres humanos, cómo vamos a desarrollar estas habilidades interpersonales. El panorama mundial, tenemos más de 8 billones de seres viviendo, coexistiendo en este planeta. Y esto nos trae algunas problemáticas como enfrentar el cambio climático, que en los últimos años han sido los más calientes de la historia. Hablando históricamente, cada año consecutivo se incrementa. Migraciones forzadas también, como vemos en nuestros países, y no solamente aquí en México, que es un paso natural a los Estados Unidos, sino en muchos países vemos como gente migra para buscar un mejor porvenir, y lo que implica también en las necesidades en educación, en salud, en trabajo. El panorama mundial, tenemos más de 8 billones de seres viviendo, coexistiendo en este planeta, y esto nos trae algunas problemáticas como enfrentar el cambio climático, que en los últimos años han sido los más calientes de la historia.
hablando históricamente cada año consecutivo se incrementa. Migraciones forzadas también, como vemos en nuestros países, y no solamente aquí en México, que es un paso natural a los Estados Unidos, sino en muchos países vemos como gente migra para buscar un mejor porvenir, y lo que implica también en las necesidades en educación, en salud, en trabajo, en condiciones de vida para todo este conglomerado de personas. También vemos, tristemente, todas las violaciones de derechos humanos, la parte de desigualdad, la inequidad profunda que existe en nuestra realidad. Y por supuesto, no podemos ignorar lo que ha pasado y nos cambió la vida, que es la pandemia mundial que se dio hace unos años. Por lo tanto, todo esto nos deja una gran incertidumbre, y esta incertidumbre ha cambiado el pulso de nuestra vida cotidiana. Antes de esto íbamos a conciertos sin preocuparnos, si alguien estornudaba no nos poníamos sensibles, pero hoy en día, después de la pandemia, hay una nueva normalidad en la cual tenemos ya muchas más condiciones que hemos de cuidar justamente después de esta experiencia. Se dice que no hay un retorno, un regreso a la normalidad o a la normal después de esta pandemia, según el Foro Económico Mundial. Aquí algunos datos que se los voy a dejar para que lo reflexionen, que tienen que ver con el panorama actual en cifras. Tiene que ver con la cantidad de inversión que hacen las compañías en inteligencia artificial, con la cantidad de empleos que están cambiando también, con la cantidad de empleos que están renovándose, y que básicamente una buena parte de la economía mundial está siendo destinada justamente a desarrollos tecnológicos y aplicaciones de inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Algunas otras proyecciones pueden verlos aquí, como que 85 millones de personas, de puestos de trabajo van a estar cambiando, van a ser obsoletos, pero van a surgir otros 97 millones de personas, y también que todos los empleos en un mayor o menor grado van a tener aplicativos de inteligencia artificial, según estas proyecciones. Hay quien puede decir, es que esto es lo peor de los tiempos, estamos llegando a un lugar en el cual no podemos avanzar si no tenemos mayores conocimientos, estamos atascados si no tenemos la capacidad de poder enfrentar estas tecnologías o tener la inversión necesaria para aplicarlas. Sin embargo, más que otra cosa, la transformación digital tiene que ver con resistencias de los seres humanos, y por eso es por lo que vamos a fortalecer nuestras habilidades interpersonales. ¿Qué desafíos actuales existen? Bueno, el mundo de hoy, ustedes saben que es hiperconectado, hipercompetitivo, es global, está en constante cambio. La innovación es inevitable, los cambios son cada vez más acelerados. Si no nos reinventamos, vamos a ser reemplazados por tecnologías, por aplicaciones, por cuestiones que pueden hacer trabajos repetitivos. La revolución de la inteligencia artificial, y por lo que hay tanta expectativa, es porque la inteligencia artificial puede aprender. Puede tomar decisiones de manera autónoma, puede adaptarse para operar en campos en los que hoy, pues obviamente diferentes para los que fue originalmente diseñada, y es la inteligencia artificial que justamente va aprendiendo de la experiencia. La gran pregunta es, la inteligencia artificial para nosotros lo vemos como la gran oportunidad del milenio o como la gran amenaza del milenio. En la Universidad Latinoamericana y en Lotus Education lo vemos como una gran oportunidad, y es por esto que nosotros buscamos preparar a nuestra comunidad ante este cambio para dotarlos de herramientas tecnológicas, de alfabetización digital, de lenguajes que entiendan y que entren inmersivamente a este mundo con mayor fortaleza y con mayor preparación que otras comunidades. Por lo tanto, nosotros abrazamos este cambio. Como decía Sir Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Nunca desperdicies una buena crisis. Y esto implica esta parte de que tiene que ver justamente con la oportunidad, y cuando hay una crisis involucra también la oportunidad de hacer algo diferente y obtener mayores beneficios. Es justamente en lo que estamos haciendo ahora en este tema de la inteligencia artificial. Aquí enumero algunos de los empleos que probablemente hace unos años no existían, que están existiendo, y todavía surgen muchos más que eventualmente se van a ir incorporando, y dejan de ser importantes algunos empleos en los cuales probablemente se hagan tareas repetitivas que ya la inteligencia artificial las hace de forma autónoma. Algunas otras implicaciones que tienen que ver en esto es que realmente estamos viendo la punta del iceberg.
es probable que no estemos ni siquiera en el 1% de las posibles aplicaciones que pueda tener este tipo de tecnología. Lo importante aquí es que en estos tiempos quienes perduren ya no van a ser los más rápidos ni los más ágiles, sino realmente quienes tengan la capacidad de adaptarse mejor. Otros aspectos importantes para considerar aquí es que la inteligencia artificial incrementa significativamente el ancho de banda para poder hacer, explorar, aplicar, desarrollar nuevo conocimiento. Ayuda mucho también justamente en desarrollar y tener la posibilidad de llevar la investigación a niveles antes desconocidos. Entonces todas estas aplicaciones las tenemos que tener y de alguna manera aprovechar. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el desarrollo de las habilidades. Todas las carreras, todas las posiciones de trabajo deben de integrar de manera deliberada la inteligencia artificial para hacernos más productivos y para hacer mucho más, eficiente nuestro trabajo. ¿Qué desafíos se tienen? Bueno, la parte que tiene que ver con la seguridad cibernética, privacidad de datos, la cuestión de la desigualdad digital. Hay personas que no tienen acceso a estas herramientas. La cuestión relacionada también con la responsabilidad y la ética, delimitar muy bien los alcances, los límites a los cuales puede llegar. También la parte que tiene que ver con flexibilidad del trabajo a distancia, todas estas cuestiones que sí bien nos trajo la pandemia, y la automatización y lo que implica también en cuanto a desempleo. ¿Qué habilidades? Ahora sí nos estamos enfocando más en lo que tenemos que desarrollar. Por supuesto que hay que aprender desde las bases, es decir, hay que aprender a pensar bien. Tenemos que saber y tener herramientas analíticas que nos permitan tomar decisiones correctas, tomar decisiones pensadas, no emotivas, sino decisiones bien analizadas, donde podamos sopesar los pros y los cons que nos trae. Y para esto nos tiene que llevar a poder predecir, es decir, pensar antes de que suceda y decir va a pasar esto. La parte de prevenir, que es tener conocimiento de lo que puede suceder y de lo que no nos convenga, poder tener acciones previas que nos salven de cualquier contingencia. Prescribir, como los médicos, que es que prescriben una receta cuando ven una enfermedad, y esto lo hacen ¿por qué? Porque conocen la enfermedad, conocen la cura, y entonces ellos prescriben esto para evitar que se caiga en un daño mayor. Y finalmente pronosticar, que tiene que ver con conocer, adelantarte al futuro para crearlo. Y esto implica habilidades que tienen que ver con habilidades orientadas al futuro. Y también habilidades digitales, por supuesto, cuestiones ya humanas como puede ser innovación, emprendimiento y todo lo relacionado con salir adelante, como la resiliencia y trabajo en equipo, adaptabilidad, colaboración, cuestiones relacionadas con empatía y manejo de grupos. Entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar estas habilidades interpersonales? De entrada, es muy importante que partas de las primeras 4 preguntas. ¿Quién eres tú en este mundo? ¿Qué es lo que aportas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué podría ser algo de valor para el entorno? Y entonces, hagas un análisis de tus fortalezas de carácter y combinado con tu IQ, que es la parte de inteligencia, con el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, en esta parte está tu carácter. Aquí hay una herramienta que les dejo el link, en donde puedes hacer justamente con estos 24 diferentes atributos, sacar el perfil que tú puedes tener a nivel personal. Esta herramienta se llama VIA y son las fortalezas de carácter, y la verdad es que es una herramienta muy útil para tener un punto de partida firme. Y hay otra, digamos que un modelo de liderazgo que a mí me gusta mucho, que es el de McKinsey, y está pensado en 5 diferentes áreas relacionadas con la parte de qué te da propósito, justamente, qué es lo que te mueve, esa es un área importante, y luego la parte de qué te balancea la energía, qué te permite subir tu energía, qué actividades, personas, cuestiones te ayudan a nutrirte, a tener más energía, y también identifica lo que te drena, personas, situaciones, y evita eso para que estés renovando tu energía. La otra cuestión es un marco de pensamiento positivo, y no estoy hablando del club de los optimistas, sino de pensar lo que quieres. Piensa lo bueno, piensa lo que esperas, y esto te ayuda mucho a seguir adelante. Y la buena noticia es que no tienes que ser un optimista natural, esto se puede aprender.
Otra cuestión importante tiene que ver con conectar, es decir, cómo haces tú cómo eres mentor de alguien, ayudas en el camino de alguien o cómo puedes aprender de alguien que ya haya avanzado. Entonces, mientras más crecimiento, mientras más tú compartas con otros, vas a tener también una vida con mayor sentido, mayor propósito. Y la parte de engaging, que tiene que ver con plantarte, con defender lo que quieres, con crear tu propia suerte, con esta parte de predestinar o prevenir o crear tu futuro, que tiene que ver justamente con tomar riesgos, con ver muy bien qué quieres y dirigirte a eso. Y por supuesto, enfrentar con fortaleza lo que no esté saliendo para que puedas adaptarte y llegar a tus objetivos. Entonces, en pocas palabras, estamos pensando en crear el futuro. Es decir, hay que escuchar la parte tradicional de escuchar al cliente, escuchar hacia afuera, estudiar el mercado, está quedando, digamos que, obsoleta. Tienes que escucharte a ti, tienes que prevenir y estudiar para poder pronosticar el futuro. Y para esto es algo que se llama Business Landscapes, que tiene que ver con estos paisajes de negocios y están vistos obviamente con algunas variables que tienen que ver como las variables de discontinuidad, macroeconomía, microeconomía, regulaciones y tecnologías. Hay que estudiar, hay que monitorear esto en el entorno para poder inventar el futuro que tú quieres. Entonces, aquí esto está relacionado con un tema de ser más bien prospectivo, es decir, planear el futuro más que retrospectivo, estudiar el pasado. Entonces, volvemos al punto de no es lo peor de los tiempos, es lo mejor de los tiempos. Hay todo un camino por delante muy amplio que puedes tú tomar las riendas de tu vida, tomar las riendas de lo que tú estás buscando y buscar cómo fortaleces esas habilidades interpersonales que son tan humanas, tan difíciles de imitar por la inteligencia artificial y tan valiosas. Como puede ser esta parte de cómo conectas con otros, cómo aprendes de otros, cómo enseñas a otros, la parte de cómo colaboras con otros, la cuestión relacionada con toma de decisiones, cómo tomas tus decisiones, cómo negocias, cómo logras lo que quieres y sobre todo cómo tienes esa claridad para establecer qué quieres de tu vida en todos los aspectos que son importantes para ti. Un estudio interesante que me gusta mucho también se hizo en la Universidad de Harvard y es que de un grupo un grupo que se estudió durante 10 años, se estuvo viendo los resultados económicos de ese grupo. Y entonces les preguntaron cuántos de ellos al inicio de estudiar tenían claros sus objetivos. El 84% dijo que no los tenía claros, sin embargo estaban en la Universidad de Harvard. No cualquiera llega ahí, ¿no? Otro porcentaje interesante, que es el 13%, dijo que tenían los objetivos y metas, pero no los tenían por escrito, los tenían como en su mente, sabían muy bien qué querían y todo. Este segundo grupo de 13% ganaba el doble que el 84% que no tenía metas ni claridad. Pero había un 3% que tenía metas por escrito desde que entró. Y ellos en general ganaban 10 veces más que el 97% restante. Interesante, ¿no lo creen? Algo habla ahí de que es importante tener muy claro qué quieres, tus metas por escrito y sobre todo estar midiendo los avances. Este estudio lo hizo la Universidad de Harvard. Entonces, la siguiente pregunta es, teniendo tus habilidades interpersonales claras, ¿tienes definido tu plan de vida y carrera? ¿Tienes claro qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo quieres impactar? ¿Cómo quieres dejar tu huella en el mundo? Y aquí yo les daría algunas preguntas que ayudan justamente a dirigir en este aspecto. Y se las voy a poner aquí para que ustedes la revisen. Este es un trabajo muy, muy personal, pero básicamente tienes que tener una claridad de qué es importante para ti, de qué quieres lograr en el corto, mediano, largo plazo, de cómo puedes aproximarte, cómo puedes aprender de personas que ya lo hayan logrado, de cómo puedes escribirlas y tenerlas en objetivos específicos, medibles, alcanzables, con un responsable, con un tiempo para que puedas ir monitoreando tu avance. Y también esta cuestión de cómo podemos saber si tenemos que reajustar nuestro plan de vida y carrera y cada cuánto tiempo. Entonces, hablando de transformación digital, hablando de habilidades interpersonales, ¿qué nos hace tan únicos? Que somos seres humanos únicos, irrepetibles y que además la transformación digital no es un tema de tecnología, no es un tema de infraestructuras, no es un tema de equipos, es un tema de personas. Entonces, realmente, si las personas no cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos nuestros miedos ante lo incierto, no cambiamos la manera en que tomamos los retos externos,
pues realmente no solo la transformación digital, la inteligencia artificial, cualquier cosa de estas nos va a detener, sino realmente si nosotros como seres humanos vemos que somos tan especiales, tan únicos y que podemos usar todas nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestras preparaciones para dirigirnos a nuestros objetivos, vamos a tener un avance con significado, con propósito, y eso es lo que realmente vale. Recuerden muy bien que a las personas se les contrata por sus conocimientos y habilidades, pero se les despide por su actitud. De nada sirve dominar la tecnología si no se controlan las emociones propias. Por lo tanto, es muy importante que fomentemos y practiquemos los valores como la compasión, la honradez, el compromiso, la humildad, para formar grandes seres humanos que de verdad dejen una huella profunda en su existencia. Aquí este es un modelito que pueden tomar también de liderazgo en relación justamente a lo que estuvimos platicando de una vida con propósito, en donde logres las cosas pero con un sentido humano. Y bueno, para cerrar este webinar o esta plática, me gustaría decirles y digamos que subrayar lo que hemos estado diciendo. La mejor manera de predecir el futuro es creando el futuro que tú quieres. Pero para eso hay que conocer el origen, que es justamente lo que tú eres. Muchas gracias y bienvenidos a Potencia.